Nos ocupamos y queremos seguir haciéndolo con entereza, con todas las voces, con todas las interpretaciones, con todas las hipótesis y las controversias que la situación económica del planeta y de nuestro país, especialmente de nuestro país, está atravesando. Al señor presidente de la República, sus asesores le dijeron en la semana anterior: el tema económico es el que predomina en la preocupación social de estos días. Es bueno que te refieras al ahorro, a la liquidez, a lo que se ha hecho en el periodo 2007-2014. Tú tienes el aval de que has duplicado el ahorro público con la metodología de cálculo que nosotros usamos, de conformidad con las necesidades políticas del régimen. Que los ingresos y gastos permanentes están en esta dimensión, que el país incluso tiene superávit, que el crecimiento económico del Ecuador del 2016 va a ser del orden del 1%, que el Ecuador no gasta mucho, que invierte mucho es otra cosa, que los críticos de los fondos de liquidez no tienen la razón y que son mentiras, que según el presidente, gastos, quiebras del IES, gasto corriente exuberante, deudas, tasas misteriosas con las que estamos pagando o contratando endeudamiento, crecimiento súper bajo, exceso de servidores públicos, entre otros, son los temas que tienes que contraatacar, porque a través de esas demostradas consideraciones que han hecho los adversarios y la prensa corrupta, pues la gente está muy preocupada por lo que viene ocurriendo en nuestro país. Y por eso nosotros nos hemos dedicado a tratar de ejercitar una tarea de inventario de la economía populista. De enero del 2007 a noviembre del 2015, los primeros invitados habían recurrido a cifras contundentemente oficiales, que el señor presidente de la República las desmintió el sábado anterior. Las desmintió totalmente. Entonces, este momento, saludando al economista Fausto Ortiz, saludando al señor doctor Fernando Santos Albite, queremos, señoras y señores, referirnos con el primero de nuestros invitados, al que le hemos solicitado durante más o menos unos 10 días que nos acompañe, puesto que las cifras que vinieron de otros colegas suyos son alarmantes, pero son totalmente distintas a las que desde, por ejemplo, el acerto del presidente de que Ecuador no gasta mucho, que lo que hace es invertir mucho, que el gasto público es muy prudente. Entonces, sobre esto quisiéramos encontrar una respuesta en la ciudad de Guayaquil con la venia de mis invitados acá en el estudio de Quito. Nosotros vamos a insistir en el tema económico. El tema económico tiene que estar en primera línea. Y ojalá, señoras y señores, en todas las primeras planas de los rotativos,
que de alguna manera ahora llegan por otros cordones tecnológicos, por otros enlaces tecnológicos, llega a la mayor parte del pueblo ecuatoriano. Los redactores tienen que explicar a la gente con crudeza, pero con verdad. El pueblo ecuatoriano requiere darse cuenta del momento en que se encuentra su economía dolarizada. Los enormes gastos en que ha incurrido, las cifras que no mienten y los fondos de liquidez que se ponderan pero que no existen, y las deudas que se van ampliando y ampliando sin conocerse a qué costo y bajo qué circunstancias, con qué tipos de garantías se están realizando o a cambio o a trueque de alguna otra circunstancia que no conocemos. Entonces, la economía en cualquier momento puede dar una desagradable sorpresa. ¿De qué dimensiones, si es que usted participa de esta creencia de que el señor presidente de la República está rescatando cifras que no corresponden a la verdad? No porque, o por lo menos, él les da una interpretación absolutamente distinta y pone en mayor riesgo de credibilidad su discurso, que viene a ser el mayor patrimonio que tenemos que, moros y cristianos, conservar. Porque el rato que usted, señor presidente, pierda credibilidad, la economía se irá derrumbando o se irá a un derrumbe seguro. Su liderazgo tiene que estar fortalecido con palabras de verdad. No sé qué opine, con mi saludo afectuoso para usted, señor economista Fausto Ortiz, le estamos escuchando. Vamos con usted, doctor Fernando Santos, desde la línea todavía no petrolera, sino ciudadana, y como un buen analista que es de la situación nacional, por su ejercicio profesional y más. Tenga la bondad. Muy buenos días, Gonzalo, buenos días, Diego, y buenos días a la audiencia. Mire, ya que estamos hablando de cifras, quiero hablar sobre una cifra que le escuché al señor presidente de la República, ¿verdad? Hace unos minutos que usted la reprodujo, sobre cuando habla del ahorro de los activos que ha adquirido el Estado, habló de la refinería de Esmeraldas repotenciada y dijo que valía 8,000 millones de dólares esta refinería. Esta cifra es delirante, Gonzalo, claro, delirante. Claro. Aquí analizamos números. El profesor Jorge Piñón, que es el decano de la Facultad de Petróleos de la Universidad de Houston, que es la Harvard petrolera, con motivo, cuando iba a vender Venezuela hace pocos meses sus refinerías, hizo un análisis y dijo que hacer una refinería nueva, con la tecnología más moderna, costaba $12,000 por cada barril al día de procesamiento. La refinería de Esmeraldas procesa 100,000 barriles al día. O sea, nueva costaría $1,200 millones. Nuevecita, de fábrica. Le han repotenciado, han gastado una fortuna en repotenciarle y funciona mal. Funciona tan mal que hace 2 o 3 días la prensa recoge que un operador por un accidente fue quemado y en un avión de ambulancia lo han llevado a los Estados Unidos. Enhorabuena. La vida humana merece todo respeto. Pero si nueva costara 1,200 millones, una refinería mal hecha, mal reparada, en donde se ha botado la plata horriblemente, no vale más de 400 millones. Si usted le hace un avalúo a la refinería de Esmeraldas, como está, nadie le paga más de 400 millones, una refinería vieja, que le han metido unos equipos nuevos que no coinciden los unos con los otros, que es un verdadero cajón desastre. ¿Cómo puede el señor presidente de la República decir que vale 8,000 millones cuando vale 20 veces menos? Cualquier
avaluador serio le pone 400 millones a esta refinería. Él dice 8.000 millones. Entonces, oiga, hay un delirio en las cifras. Fijar tal vez los Por 1.200 supuesto. millones de dólares y aquellos que... ¿Usted cuánto cree que costó la reparación, tal y como usted seguramente le han informado? Mayor cosa no han encontrado, más bien... Mire, Gonzalo, el presupuesto para la reparación era 160 millones de dólares. Me parece aceptable, ¿no? Sí. ¿Sabe cuánto gastaron? 1.200 millones de dólares, casi 10 veces más, y no la han reparado bien. Fernando Villavicencio en su blog, ¿cómo se llama? Así es. Focus, algo. Aquí transmitimos aquello. Increíble. Los equipos como se calienta, por supuesto. Ya están demandados el señor Villavicencio, entiendo yo. Pero él tiene pruebas, ¿verdad? Clavan otra cadena también. Él tiene pruebas, él sacó fotos de unos operadores que arriesgando su puesto, porque aquí el que dice la verdad y es empleado público está sujeto a que lo voten, que como hay generación de calor en una refinería, en lugar de que funcionen los enfriadores, había un señor con una manguera enfriando, como en el siglo XV, ¿no? Cuando había una fundición, usted le apagaba con fuego. Increíble, una refinería que no vale más de 400 millones de dólares, que le ponga en el activo del Estado 8.000. Por favor, justifica, para muestra, basta un botón, que todas las cifras que dio, lamentablemente, no coinciden con la realidad. Con la realidad. Señor economista Diego Borja, mi saludo de bienvenida. Lo que pasa es que habíamos anunciado la presencia también del economista Fausto Ortiz, se nos desconectó la llamada y ahora lo tenemos enlazado. ¿Cómo vio usted, exministro Ortiz, al señor presidente de la República en términos de cifras certeras o no, inventadas o no, reales o no? Porque las cifras hacen el discurso en este caso. Muy buenos días, economista Fausto Ortiz. ¿Cómo le vio usted al señor presidente el sábado anterior? Buenos días, Gonzalo. Saludos cordiales a su audiencia, saludos también en el panel. Yo creo que el presidente de la República está bastante mal informado. Por ejemplo, hay cosas que son notorias que el presidente de la República las acepta como válidas. Por ejemplo, el tamaño del déficit del Estado. Mis números hablan de que el déficit debe ser más de 2.500 millones de dólares y la brecha de financiamiento cercana a 10.000. Diego Borja en el panel comentaba que seguramente es mucho más alta esa cifra, pero el gobierno sigue insistiendo con el valor de 6.000 millones. Por ahí también hay dificultades en el gobierno de aclarar y tratar de pasarnos el mensaje de que el gasto permanente es de determinado valor y que es cubierto por el ingreso permanente y que inclusive hay un superávit enorme y que por ahí ha hecho bien las cosas y que trata de complicarnos la explicación con el tema de una familia y la casa. Y es decir, pero hace esfuerzos muy grandes para decir que no estamos con dificultades. Sin embargo, la realidad es otra, ¿no? Y ahí yo creo que hay una desconexión bastante fuerte entre las cifras, entre lo que le dicen, entre lo que sentimos, ¿no? ¿Cuál es la realidad entonces? Bueno, si uno mira en los impuestos, que es el ingreso permanente, que más o menos este año podrá terminar en 14.000, 15.000 millones de dólares, con esos recursos apenas alcanza para cubrir la nómina que son 9.000 millones de dólares, los intereses que son 2.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares más que son para los gobiernos autónomos descentralizados, 2.000 millones de dólares que es el gasto en consumo, y por ahí ya se nos acabaron los 15.000 millones de dólares, y entonces no alcanza todos los impuestos que se recaudan para atender el gasto fijo, y entonces el endeudamiento es necesario para poder hacer obra pública, dado que el petróleo con las completas también simplemente permite el repago de la preventa petrolera con China, que lamentablemente para el país es de muy corto plazo y nos está demandando harto recursos que deberíamos estar financiando con créditos de muy largo plazo, pero al no existir tenemos que recurrir a este financiamiento de muy corto plazo y cada vez mucho más endeudamiento. Por ejemplo, los certificados de tesorería, los CETES, que en septiembre del año pasado estaban en 500 millones de dólares, a diciembre terminaron en 1.300 millones y seguimos viendo esa cifra aumentando de acuerdo a la información oficial que publica el Banco Central.
Economista, el señor presidente hace un cálculo distinto al ahorro y a la liquidez. Tiene también otros datos sobre el periodo 2007-2014, en que para los unos economistas que entrevistaba yo hace instantes, dos exministros como usted y como los que me honran con su presencia también acá, ellos difieren casi de manera rotunda sobre ingresos, sobre el periodo que duplica el ahorro público. El señor presidente habla de una duplicación del ahorro público, para ser exacto, que afirma que el país tiene superávit, que el crecimiento económico del 2016 incluso llegaría a 1 punto porcentual más que la región, que somos envidia de todos los países de América Latina y del mundo, dijo en una parte de su alocución. Y él ha criticado la mantención o sustentación de los fondos de liquidez. Él dice que toda plata que ingresa hay que darle un sentido de producción, de productividad, y que no vale la pena mantener fondos de liquidez. Él es de otro criterio. Lo que tengas, gástalo, porque esa es una inversión, no es un gasto corriente. Entonces, yo digo, para las personas que no están, digamos, familiarizadas con estos discursos, estas cifras y estos lineamientos de informe, para uno será, digamos, aceptable la intervención del presidente, pero para otros se descompone la credibilidad del primer mandatario, porque está diciendo cosas totalmente distintas. Mire usted que Marco Flores le dice que el Ecuador está con los riesgos más altos a nivel mundial, el famoso riesgo país, y que esto crea un problema de confianza para el Ecuador. Hace una relación, o hizo hace contados instantes una relación en los gastos del sector público no financiero versus el Producto Interno Bruto, y dice que son distancias alarmantes, ¿no? Si las cosas no estuvieran como están, no tendríamos nosotros el índice de riesgo país más alto del mundo después de Venezuela, ¿no? Aquí está la publicación al día viernes, al último día hábil. Y el Ecuador tiene 1.570 puntos de riesgo país, Colombia tiene 380, Perú tiene 277, Venezuela tiene 3.518. Luego seguimos nosotros. Esto significa un problema respecto de la confianza que ofrece el país, de las seguridades del pago de las obligaciones del país. Y hay algo más. No, esto no resiste ningún análisis, es decir, cae por su propio peso. Si usted relaciona los gastos del sector público no financiero con el Producto Interno Bruto, no sé si ahora también se dirá que el Producto Interno Bruto está mal calculado, pero en el año 2006, la relación de los gastos del sector público no financiero con el PIB, o sea, el gasto público total, relacionada con el PIB, era 21.2 del PIB. Y al año 2014, que es la última fecha publicada, es el 44.1, o sea, más que se duplicó. Esto son cifras oficiales. En este año 2015, el Ministerio de Economía, o el Banco Central, ya no tenía cupo, más bien dicho, el Banco Central ya no tenía cupo para dar más plata de la reserva al sector público, o sea, al gobierno central. Esta regulación, ¿qué hizo? En el artículo 7 dice lo siguiente: para la adquisición de títulos y obligaciones emitidos por el ente rector de las finanzas públicas, o sea, el Ministerio de Finanzas, se asigna un cupo de $800 millones. Es decir, le autorizaron al Banco Central hasta $800 millones para que le entregue al Ministerio de Finanzas. Esto es lo que hizo el Banco Central, pues. Esto no se hace cuando hay ahorros. Esto no ocurre cuando se tiene plata. Esto no... El Ecuador, además, está sujeto, hay que leer el informe del Fondo Monetario, el Ecuador está sujeto no solamente a los riesgos de la caída del precio del petróleo, a la apreciación del dólar en los mercados internacionales, a la caída del precio de las materias primas en los mercados internacionales, que también le ha afectado. Está sujeto también a los riesgos de la naturaleza y tiene una economía dolarizada. Esto le exige al Ecuador a tener fonditos.
Entonces, hay formas de ver las cosas. El Ecuador no tiene esos fonditos, y eso es malo, por eso el riesgo país está donde está. Y tanto no tiene los fonditos, que hay que emitir una regulación como esta para hacer que el Banco Central tome plata de la reserva, de donde está la plata, los depósitos del sector público, pero también los depósitos del sector privado, saque de ahí la plata y le entregue al Ministerio de Economía. Esto no ocurre con una economía saludable. Esto no ocurre cuando se tiene ahorros, y esto es malo. Por eso no se puede hacer un programa con el fondo. Y a propósito del fondo, los países van al fondo no solamente por el crédito que pueden obtener en relación a su cuota en el fondo. Van al fondo porque requieren el aval del fondo para otras cosas. ¿Cuáles son esas otras cosas? Por ejemplo, para entrar a los mercados financieros con bonos soberanos y no pagar un 17% o un 18%. Exa FM. El problema es que el señor presidente, señores economistas Ortiz y Diego Borja, el señor presidente no cree en los fondos de liquidez, definitivamente. Siempre y desde el comienzo de su administración presidencial ha dicho que es una torpeza, por no decir algo más fuerte inclusive, y ha calificado al manejo ortodoxo como nada conveniente para producir otra imagen del país y para que su dinero tenga, digamos, o se convierta en una forma de inversión. Él dice, no es gasto, es inversión. ¿A quién le podemos creer, señor economista Borja? Y luego a Guayaquil. Tenga la bondad, economista. Buenos días, Gonzalo, gracias por la invitación. Un cordial saludo a Fernando y a Fausto que nos acompañan en este diálogo. Mire, Gonzalo, yo creo que más allá de quedarnos en la veracidad de las cifras, lo cual, por cierto, es muy importante de aclarar, así como demostraba hace un momento Fernando Santos sobre una cifra absurda de que la refinería cuesta 8.000. 8.000, eso dijo el presidente. Creo que es muy importante ustedes lo pueden ubicar, aclarar en general las cifras, ¿no? Pero yo quería hacer una mirada un poquito de conjunto, porque si nos quedamos en el dime y direte, digamos, si es válido un fondo, no es válido un fondo, eso es estéril la discusión. Mire, yo quisiera ubicarle así. El Banco Mundial, en la última publicación que hacen estos días, dice que en América Latina son 3 países los que van a decrecer en el año 2016. O sea, pasamos de tener problemas económicos a crisis económica. ¿Por qué? Porque ya decrecerían. ¿Quiénes son? Brasil con menos 2.5, Ecuador con menos 2 y Venezuela con menos 4.8, ¿no? Y otros países, mire a quién voy a nombrar. Bolivia va a crecer en 3.5. El Salvador en 2.5. Nicaragua en 4.2. Chile en 2.4. Uruguay en 1.9. ¿Por qué nombro estos países? Porque tienen gobiernos que se definen como de izquierda o socialistas o socialdemócratas, todos los que he nombrado. Ninguno de los que he nombrado son ni de la cuenca del Pacífico, ni de los del ALCA, ni de neoliberales, no. Son gobiernos que se dicen socialistas. Repito, Bolivia, 3.5%. Entonces, aquí hay un problema. ¿Por qué? Porque la crisis económica mundial, la caída de los precios del petróleo, la caída de las materias primas, la apreciación del dólar, golpea a todos estos países que he nombrado. Pero unos van a crecer y otros van a decrecer. Ecuador va a decrecer. Entonces, algo no está funcionando bien en la política interna. ¿Que hay que culparle a los precios del petróleo? Sí, hasta donde tiene la culpa. Pero también le golpea la caída de las materias primas a los otros que he nombrado. Entonces, aquí hay un problema económico de manejo interno. En un momento determinado... Perdone, el señor presidente estima que él maneja la credibilidad, digamos, su discurso es creíble para el 99% de los ecuatorianos, si no es para el 99%, por lo menos para el 70%, que se permite acuñar algunas cosas y lanzar cifras y lanzar conceptos que interpretan esas cifras que no responden a la verdad, por lo menos ortodoxa, y él se disculpa con que ustedes tienen, bueno, no usted concretamente, pero sí los anteriores ministros, y seguramente también lo dirá ortodoxo al exministro Fernando Santos Albite. Entonces, ahí está la clave de cómo el Ecuador, hasta pueden hacernos una pregunta, ¿a quién creemos nos va a decir
gente que nada tiene que ver ni con el presidente, pero que está obviamente matrimoniado con la situación del país, porque aquí vive, porque todo lo que le digamos tiene que estar sometida a una vigilancia periodística, de auditoría de entidades públicas, de institucionalidad, pero no que el señor presidente de la República diga otras cosas totalmente distintas y se quede fresco, como dicen los chicos. Yo creo que más que la descalificación porque uno pertenece a una tendencia económica o política determinada, llámese ortodoxo, neoliberal o del otro lado socialista del siglo XXI, como usted lo quiera llamar, creo que la descalificación o calificación tiene que ver con los resultados concretos, con las cosas reales. Acá estamos viendo que un país del ALBA, manejado por un socialista declarado que se llama Evo Morales, tiene un crecimiento de 3.5%. Y un país del ALBA, manejado por un socialista también autodeclarado así, Rafael Correa, tiene menos 2%. Ese es un rasero concreto. El otro, descalificar porque piensa de tal o cual manera, ese me parece que es un tema secundario para una discusión de carácter ideológica, no para una discusión práctica concreta. Esta es la situación real. Usted preguntaba hace un momento, ¿cuál es el margen que tiene el Ecuador de deuda? Mire, la deuda pública interna en este momento está en el orden del 12.4% del PIB. Dato del Banco Central, cifras a noviembre del 2015, que son las últimas que encontré. Y la deuda externa está, también con los mismos datos Banco Central, en 20% del PIB. Si sumamos las dos, usted tiene 32. Tiene 8 puntos. Tiene 8 puntos, digamos. Pongámosle en cifras. Todavía de licencia para endeudarse. ¿Cuánto es 8 puntos? 8 puntos son 8.000 millones de dólares aproximadamente. Solamente en la necesidad de financiamiento de este año se supera los 10.000 millones. Es decir, si subiríamos al techo de endeudamiento constitucional, que nos permite todavía un 8% del PIB, no nos alcanzaría para resolver el problema de endeudamiento, el problema de necesidad de financiamiento. Necesitaríamos o bien una nueva enmienda constitucional, entre comillas, una nueva reforma constitucional que modifique ese techo de endeudamiento, porque si no, no va a alcanzar para la necesidad de este año. Ahora dígame, entre estas y las otras, ¿el PIB no ha sido reducido por la propia recesión económica que hemos estado viviendo? En el año 2016, según estas cifras que estamos mencionando, que pueden ser las correctas o no, pero digamos, estarán alrededor de eso. Si no es del -2, será el -1 o quizás el -2.5, pero es alrededor de eso. Obviamente, esto significa un decrecimiento del PIB real, obviamente. Pero vamos a suponer que no decrezcamos. Tomemos la cifra que ha dicho el presidente, que este año al menos no decreceríamos, quizás creceríamos. Igual el margen de endeudamiento sigue siendo pequeño para la necesidad de financiamiento que requiere el Ecuador. Entonces, por más que estiremos las cifras hasta donde máximo sea posible hacia el un lado o hacia el otro, no nos alcanza para solventar la necesidad de financiamiento que el propio gobierno ha señalado. Entonces, la situación, si sumamos crisis económica, por decrecimiento estoy hablando, más necesidad de financiamiento en los niveles que estoy hablando, la situación se complica enormemente. Y si a eso usted le añade otra variable, que es una caída del precio del petróleo, producto fundamental para el Ecuador, Así es, que no se va a recomponer en el año 2016, de acuerdo a todas las previsiones posibles que hay, y obviamente a los análisis que hacen los expertos en la materia, las más de Irán, optimistas, etcétera, etcétera, etcétera. $40 a finales de año, dicen. Tenemos un problema montado adicional. Y si a eso usted le añade cosas como, que según vi una nota ahí en las redes sociales, que se ha llegado ya a un acuerdo para el pago a Occidental, por ejemplo, que bordea los $1.000 millones, simplemente estamos hablando de una situación extremadamente complicada. ¿A dónde quiero llegar? Si la situación es como estamos diciendo, más allá de la postura en la cual nos pongamos, ¿qué se necesita? Poder salir de la caja de pensamiento, de defender a rajatabla la postura en la que estoy, decir lo que estoy haciendo está bien y tengo ahorro y crezco y no sé qué y no sé cuánto. Reconocer que tenemos un problema montado bien serio y decir, bueno, frente a esta situación, ¿qué acciones vamos a tomar, dado que las que he venido tomando no me han funcionado y no me han funcionado tanto que estoy en la situación de crisis en la que me encuentro? Entonces, creo que amerita una posibilidad de reflexión
de política económica seria, decente, digámoslo así, que nos permita enfrentar lo que se nos viene en el 2016, que ya tuvimos un adelanto, digamos, de problemática en el año 2015, un anticipo, y que al final del día se traduce en vulnerar a quienes nadie quiere vulnerar, ni los ortodoxos ni los no ortodoxos, que es a la mayoría de la clase media y a la mayoría de la clase trabajadora, con desempleo, con disminución de ingresos reales, con atrasos en los sueldos, con falta de oportunidades concretas. Ha disminuido el crédito de una manera tan drástica que las personas que quisieran emprender para sustentarse de manera propia, sin acudir al empleo público o privado, su trabajo no lo pueden hacer. Entonces, hay un problema montado y es fundamental que salgamos de una caja de pensamiento donde de manera publicitaria se quiere defender las cosas, pero que no alcanza, porque la realidad le está diciendo a la gente la situación está complicada. La iliquidez de divisas en todas las empresas privadas y entiendo que también públicas, no obstante la seria dedicatoria que les da en términos de beneficio del poco pastel que tiene para repartir en divisas el gobierno, es una cosa también complicadísima. Señor exministro Fausto Ortiz, ¿cómo está la situación de los bancos para ver qué nota, qué advierte usted el sector financiero está haciendo, con qué margen de preocupaciones y hacia dónde apuntan todos los riesgos para el sistema financiero nacional? Sí, Gonzalo, la banca perdió el año pasado depósitos unos 3.000 millones de dólares, básicamente porque fue el resultado final de falta de ingresos del sector público hacia el proveedor, hacia el contratista, que tampoco lo pudo pasar hacia la banca porque se le cayó el precio del petróleo y no consiguió financiamiento del gobierno, y eso hizo que entre menos liquidez a la banca. Para el año 2016 la situación no debería ser tan diferente, la banca quizás no caiga tan bruscamente en sus depósitos si el gobierno logra el financiamiento. Y aquí en el financiamiento quisiera tocar un par de temas que dejó ahí Diego. La deuda total es 32.700 millones de dólares hasta diciembre. Habría que agregarle unos 2.500 millones de dólares de atrasos, es pasivo circulante, y la Constitución los ubica también como deuda. Y entonces lo que hay que conseguir son cerca de 10.000 millones de dólares, que es la cifra que hemos estado manejando. Pero no todo eso incrementa el endeudamiento, porque aquella parte que sirve para pagar la deuda, como los atrasos, que sirve para pagar la deuda por las amortizaciones, simplemente es deuda por deuda. Y entonces el requerimiento es muy complicado. El gobierno del año pasado, el 2014, pudo conseguir 8.800 millones de financiamiento, el año siguiente, el 2015, solamente 5.800. Y la situación es más compleja hoy día, en donde una de las fuentes principales de financiamiento que encontró el gobierno fue los mercados internacionales, que le dieron el año anterior, 2015, le dieron 1.500 millones de dólares, y hoy día le dicen claramente no te podemos dar plata, porque si quisieras plata estamos al 17%. Por lo tanto, la situación va a ser compleja. La banca quizás vea disminuir otra vez sus depósitos, no tan fuertemente, pero lo que sí vamos a ver en la banca es mucha más restricción crediticia, mucha más contracción en el otorgamiento del crédito, y eso implica también pegarle al crecimiento económico y acercarnos quizás a la cifra que dice el Banco Mundial de un crecimiento económico cercano al 2% para el año negativo para el año 2016. Gracias, Fausto. Señor exministro Santos Alvite, tenga la bondad, usted es del lado de las empresas privadas. Ellas pueden reaccionar positivamente con una fe y una confianza en los lineamientos que tiene de la economía ecuatoriana el señor presidente de la República. Estamos en la necesidad de que ese liderazgo de conducción tenga validez, porque de lo contrario, he dicho hace contados instantes, la situación se pondría peor. El momento en que la ciudadanía crea y se dé cuenta que el presidente no sabe qué hacerse, que el presidente ha perdido toda forma de conducción adecuada en perspectiva a lo que podría estar
sucediendo incluso con el formato monetario que rige a nuestra economía, etcétera, etcétera. Esto es importantísimo, pero el señor presidente dice, yo no creo en los fondos de reserva, yo no creo en los fondos de liquidez. Por último, esos fonditos de liquidez que tanto le gustan a los ortodoxos, ¿no?, tendrían razón de ser cuando no hay necesidad de financiamiento, pero cuando uno tiene necesidad de financiamiento, inmovilizar 2.000 para que le paguen 1% de interés y prestar 2.000 al 8% es un absurdo económico. O sea, un alumno que me hace eso lo dejo de año, pero eso es lo que proponen los OCP. Creen que la única forma de ahorrar es tener inmovilizado el dinero, es un absurdo. Eso significa que no se está invirtiendo en activos productivos. Los 2.000 millones que algunos dicen que no costaba absoluto tener 2.000 millones. Primero, solo por tener esos 2.000 millones inmovilizados, como necesitamos financiamiento, era prestar nuestros 2.000 millones mismos, porque los billetes no están marcados, al 7-8%. Imagínense, guardar 2.000 millones, mandarlos al extranjero para ganar 1% y prestar 2.000 millones al 7-8%, un absurdo completo. Exa FM. Como ciudadano instruido, ¿qué opina usted de este pensamiento del jefe de Estado? Mire, Gonzalo, la situación puede resumirse así, ¿verdad? En este país hay 16 millones de despistados que creemos que la economía va mal. Y hay un ciudadano sabio de la Grecia, el genio más grande de la historia, que dice que la economía va bien. ¿Quién está equivocado? ¿O él o los 16 millones? Esa es, en resumen, la situación del país. Mientras no nos... Miren, cuando uno estudia lógica, ¿verdad?, le dicen, para solucionar un problema, el comprender el problema ya es la mitad de la solución, porque usted sabe a dónde hay que atacar, que hay que mejorar, que hay que componer. Pero si andamos despistados, realmente la cabeza nos conduce hacia el abismo. Bueno, ya... No quisiera entrar en esos temas porque no soy psiquiatra, ¿verdad? Soy un simple abogado. Pero le voy a decir una cosa, Gonzalo, sobre el tema petrolero. Sí, mire, dígame lo siguiente, o díganos, perdone usted, ¿qué le ofrece el mundo petrolero a nuestro país en el próximo año o en los próximos años? Porque lo que hay detrás de los recientes auges y caídas de la industria petrolera nos hace ver que durante el año pasado los precios se recuperaron en varias ocasiones, pero el barril de petróleo se derrumbó en este 2016 a uno de los niveles más bajos a partir del año 2004. Entonces los ejecutivos de todas las grandes empresas petroleras del mundo piensan que pasarán varios años antes de que el precio regrese a 80, 90, 100 dólares por barril. La norma general durante la década anterior fue esta, de 90 y 100 dólares el barril. La pregunta es, ¿por qué bajó tan rápido el precio del petróleo? ¿Y por qué bajó en esta instancia? Mire, Gonzalo. Para darnos cuenta del contexto mundial. Para poner en perspectiva, ¿verdad? Exacto. Los ciclos petroleros de alza del precio y de baja del precio duran años y están ocasionados por un sinfín de factores, el consumo, la demanda, la especulación, el clima, un montón de cosas. Luego de tener desde el año 2004 al 2014 magníficos precios, un promedio, yo diría, de unos 90 dólares para el crudo ecuatoriano y 100 para el crudo WTI, se ha revertido la tendencia. ¿Por qué? Porque gracias a que subieron los precios, yacimientos que eran antes antieconómicos porque su costo de producción es alto como el esquisto, ya es posible producirlos bien. ¿Qué piensan los ejecutivos, analistas, ¿verdad? Los analistas. Para el año, vamos al año 2016. Ya.
el precio del WTI, el gobierno de los Estados Unidos, a través de la Agencia de Información de Energía, que es un organismo estatal, dice que esperan un WTI de $40 para el 2016 ya. El WTI es un crudo de 42 grados API liviano. Nuestros crudos son pesados. El Oriente es de 24 grados API y el Napo de 17, 18 grados API, muy pesadísimo. Como el esquisto es crudo liviano, hay un exceso de crudo liviano en el mundo. ¿Esto qué ha hecho? Que los crudos pesados se deprecien. Por si usted tiene un producto de gran calidad a un precio competitivo, el producto de mala calidad, usted le echa abajo el precio. Entonces, supongamos que el castigo va a ser $10 menos el crudo ecuatoriano que el WTI. Si vamos a vender el WTI en $40 el 2016, el crudo ecuatoriano se va a vender en $30. Bien. ¿Cuánto exporta el Ecuador, Gonzalo? 140 millones de barriles al año. Vamos a obtener a $30 $4.200 millones por exportación de crudo ecuatoriano. Bien, pero como nosotros somos deficitarios, la producción de derivados del petróleo, porque el petróleo crudo no sirve para nada, hay que refinarlo en gasolina, diésel, gas licuado para usarlo. Somos deficitarios en estos productos, tenemos que importar. Y pese a que está ya operando la refinería de Esmeraldas, no se le incrementó la capacidad, siguen los 100,000 barriles. Lo único que se le hizo fue mejorar lo que estaba dañado, una manito de gato, pongamos así, que costó $1.200 millones de dólares. Bueno, eso sucede en el Ecuador, ¿verdad? Un gatote, sí. Entonces, seguimos importando, ¿verdad? Y vamos a importar unos 60 millones de barriles al año. Si bien ha caído el precio del crudo al piso, los precios de los derivados, la gasolina y el diésel siguen altos. El precio del crudo ha caído un 70%, de 100 a 30, ¿verdad? Yeah. En cambio, los derivados de 140 a 670. Como vamos a importar 60 millones de barriles, que es lo que necesitamos, a $70 el barril, las importaciones van a ser $4.200 millones. Repito, 4.200 millones vamos a exportar y 4.200 millones de dólares vamos a importar derivados. O sea, la balanza comercial petrolera va a ser cero. La balanza no petrolera es deficitaria siempre, ¿verdad? Pero hemos tenido el colchoncito petrolero para equilibrarla. En este año vamos a exportar productos no petroleros por 16,000 millones. Y vamos a importar 16,000 millones y vamos a exportar 11,000 millones. Ya con la reducción de las importaciones, ¿verdad? O sea, el desbalance comercial no petrolero va a ser 5,000 millones. Y vamos a tener cero de balanza comercial positiva para compensar. O sea, vamos a tener un déficit comercial de 5,000 millones de dólares. El 5 o 6% del Producto Interno Bruto. No es grave, es gravísimo, Gonzalo. Y el señor presidente se nos va la dolarización. El sistema monetario está en mucho riesgo, ¿no? Y el señor presidente de la República no dice una sola palabra sobre esta situación, ¿no? Hay que enfrentarla, Gonzalo. ¿Cómo? Es más, si ahorita ponen el timbre cambiario, sería una locura. La gente se va a votar por los dólares y el dólar de importación va a costar 6, 4, 5 dólares. No. Cuidadito, si no nos damos cuenta que estamos al borde del abismo, si seguimos ilusionados. Pero parece que para eso le vieron a don Alberto Dagib, ¿no? Que venga a hacer la tarea de un lobby social o algo por el estilo. Mire, Alberto Dagib es un economista muy preparado, nadie lo duda. Pero él lo ha dicho muy claramente. Mi idea es el timbre cambia así, pero va a salir un Frankenstein aplicado por el gobierno, ¿no? Así es que cuidadito. Gonzalo, estamos en una situación... Pero aquí es ser o no ser, pues. No vale el timbre cambiario, no vale, pues. ¿Qué viene con Frankenstein? No quiero defender, él se defenderá. Pero lo que quiero decirle, Gonzalo, es que si ya tuvimos este año 2.400 millones de dólares, vamos a terminar de balanza comercial negativa, que es monstruosa. El próximo año va a ser el doble,
¿Por qué? Porque las exportaciones petroleras van a ser tan pequeñas que apenas van a cubrir las importaciones de derivados. Y el desbalance comercial no petrolero es tan alto. Entonces, enfrentemos el problema, digamos, le llamemos a los mejores economistas. Aquí está Diego, aquí está Fausto en Guayaquil. Usted le ha oído a Marco Flores, a Mauricio Pozos. ¡Qué sabiduría! A Abelardo Pachano, a Walter Sturrier. Claro. Pero por favor, en un momento de crisis, el país debe llamar a los mejores. A un consejo de economistas no digamos de alto nivel, pues todos merecen el alto nivel. Son buenos economistas. Y además son estudiosos. Son patriotas. Así es. Usted ve la contribución, pero no, porque yo no me equivoco, todo está bien. No, por favor, la soberbia tiene un límite. Porque si uno se fuera solito al abismo, perfecto, que se caiga, se merece. Pero si arrastra millones atrás de él por sus errores, realmente es imperdonable, Gonzalo. Creo que es una hora tan difícil que debemos serenarnos, pedir consejo a los que saben. El señor economista, don coordinador, don Patricio Rivera, y el señor ministro de Economía y Finanzas, Fausto Herrera, gozan de la mayor confiabilidad del señor presidente de la República. Y créame que ellos están dictando lo que en materia económica, desde el lado incluso ideológico, debe ocurrir en el país. Eso es certero lo que yo estoy diciendo. Entonces el señor presidente primero consulta con ellos y ven hasta qué punto ellos pueden aguantar, digamos, los embates que en un momento dado, cuando comiencen a faltar las divisas, va a volcarse la empresa privada, el sector bancario y la gente. Porque vamos a paralizar nuestro aparato productivo, economista Borja, a este paso. Gonzalo, yo creo que hay muchísimos economistas en el Ecuador dignos de ser consultados, muchísimos, los que ha nombrado Faustos y otros. Yo he visto jóvenes que están escribiendo cosas interesantes, que sacan por las redes sociales, que todavía no son conocidos, pero que están diciendo cosas válidas, ¿no? Y que vale la pena escuchar, pero hay que saber escuchar. El presidente sí ha dicho que el problema externo es el principal problema del país. Lo he escuchado en varias ocasiones señalar eso, pero es un señalamiento que se lo pasa muy de lado. Mire, cifra del Banco Central. Entre enero y noviembre del 2015, la balanza comercial ecuatoriana culminó con menos 2.000 millones de dólares. O sea que debemos haber culminado todo el año con menos 2.300 por ahí. Todavía no hay la cifra del Banco Central. Si el próximo año, o sea, este que estamos ahora viviendo, va a ser un año en el cual los precios del petróleo se van a mantener en los niveles tan bajos, y en el mejor de los casos terminemos con una balanza petrolera nula, cero, la balanza comercial no petrolera, si seguiríamos igual que en el año 2015, sería de menos 4.600 millones. Datos concretos, aquí no somos ni agoreros del desastre, ni estamos precipitando nada. Son datos que se los puede ubicar en la página web del Banco Central del Ecuador. Entonces, si esa es la situación, más lo que hace un momento señalábamos, que hay un problema de crisis interna, que hay un problema de precios externos, que hay un problema fiscal, una serie de elementos, lo que amerita es poner las barbas en remojo. O sea, lo que he venido haciendo ya no me funciona, es como una selección. Ya no estoy metiendo goles, ya no estoy metiendo. Simplemente, basado en cifras, digamos, el presidente podía defender su actuación económica hasta hace unos 2 años atrás. Pero basado en las mismas cifras ya no se puede defender. Entonces, ¿qué hay que hacer? De sentido común, de lógica, cambiar lo que estoy haciendo. Porque Einstein bien decía, hacer la misma cosa y buscar resultados diferentes es sinónimo de locura. Entonces, si no me está funcionando ya la cosa, tengo que hacer cambios drásticos en la manera de hacer. ¿Dónde tengo que buscar? Estoy errando en política fiscal seguramente, estoy errando en política externa seguramente, estoy errando en política productiva seguramente. La política externa incluye a un programa económico que presente nuestro gobierno y nuestro país
al Fondo Monetario? No, yo no sé si, mire, yo no soy afecto a acudir al fondo, Ya. porque también basado en cifras, en lo mismo que estoy Sí, diciendo, sí. basado en la realidad, lo que ha sucedido con países que han acudido es dramático. Yo le he contado a usted, he contado a través de estos micrófonos a la ciudadanía, he tenido la oportunidad de vivir bien de cerca lo que está sucediendo en Grecia. Los programas económicos de ajuste, de austeridad, a veces son un remedio peor que la enfermedad. Entonces, no creo que el problema sea mantenerse en determinadas cajas de pensamiento de la cual no me salgo ni unos ni otros. Ya. Como yo soy ortodoxo o CP, entonces no me salgo de ahí. Como yo soy socialista, siglo XXI, no me salgo de ahí. No, la realidad nos está diciendo, es necesario que cambiemos la alineación del partido. Es necesario que cambiemos los directores técnicos. Usted decía hace un momento que los ministros gozan de la confianza del presidente, como no puede ser de otra manera, pues. Porque el momento en el cual un ministro ya no goza de su confianza, tiene que salir. Ahora, lo que habría que preguntar es si es que lo que están diciendo, si los consejos que están dando, si las acciones que están tomando son las que necesita Usted el dice país. que ya no, Y yo ya digo no que va. ya no. ¿Por qué digo que ya no? Porque las cifras nos están diciendo, no, señores, estamos con un problema muy grave que está en las cifras del propio ¿Y qué gobierno. haría el nuevo Frente Económico? Algo totalmente diferente. Sí. Totalmente diferente en los planos que estoy mencionando. Ajá. En el plano fiscal, en el plano externo, en el plano productivo y en Tributario. el plano político. Porque esto también no es solito. ¿Acaso que la economía es una cosa que va por un andarivel completamente diferente? No, no es así. La economía va muy de la mano de la política. Y si yo doy señales de intolerancia, de descalificación, ¿cómo voy a poder en un momento determinado llamar a otras personas que piensan distinto a que me ayuden a enderezar esta cosa que obviamente se está yendo por un fuero que estoy absolutamente seguro que ni el gobierno, ni los ministros, ni el presidente quieren, pues porque serían suicidas. Y ahí sí estaríamos en un plano más Pero bien de también psiquiatría. para el país seríamos suicidas si le ordenamos a la directora del Servicio de Rentas Internas que debe tener un plan radical, un plan medio radical o alguna revisión muy por encima de los impuestos que está pagando la empresa privada. Le digo porque ya no podría asimilar la economía especialmente empresarial, ¿no es cierto? Y de emprendimiento nuevos, no podrían tolerar más aumentos, no porque no quieran pagar o no queramos pagar, sino que simplemente no solo que estaríamos trabajando para este gastador o gobierno, pues no, sino que tendríamos que despedirnos de la aventura empresarial, pues. Se ha hecho mucho esfuerzo en los últimos años, y no solo en los años del gobierno del presidente Correa, sino venía ya de un poco anterior, de atrás, muchos esfuerzos para mejorar la recaudación tributaria en el país, ¿no? Porque recordemos, hace unos 10 años atrás o más, Ecuador era un país en el que simplemente no se pagaba, había una evasión gigantesca. Probablemente haya algún espacio todavía para hacer en los ingresos más grandes, en las fortunas más grandes, pero en un momento de recesión, en un momento de caída de la actividad, las propias empresas no están recibiendo los pagos del gobierno, las contratistas privadas del gobierno no están recibiendo los pagos. Hay atrasos de meses, de 7, 8 meses. A algunas se les está pagando con títulos, con bonos. En esas condiciones, ¿cómo se podría pensar en grabarles más todavía? Digamos que les acepten los propios bonos que están recibiendo como pago tributario, pero eso también tiene un límite, porque acá de lo que se trata es de hacer acciones para permitir un nuevo dinamismo económico que de alguna manera neutralice el seguro efecto que va a haber en empleo y en ingreso. Y cuando la gente ya no tiene el nivel de ingreso que tenía, porque siempre las personas queremos ir para mejor, pues, no es ir para peor, ahí también se va a generar un problema evidentemente político de descontento mayor al que obviamente ya existe. Probablemente no está tan manifiesto aún, porque la problemática económica no ha devenido aún en crisis, pero con lo que se puede avecinar, si no se toman acciones, llamemos sensatas, creo que no queremos el escenario de ¿Ustedes recuerdan la crisis de la economía norteamericana en el 2008? 2008, ¿no? ¿Cómo solucionaron el problema?
En un momento dado incluso tuvieron que, con el dolor del alma, como decimos acá, reducir el costo administrativo del Estado, y eso hicieron los mismísimos americanos, y expandieron sus tasas de subempleo y de desempleo total. Muchas penalidades, incluso los coterráneos de América Latina tuvieron que sufrir lo indecible en esos 2 años que fueron, pero se arregló la situación. Y ahora mire usted que Estados Unidos está en una situación de enorme felicidad, pues no, en términos en donde usted le ponga a la Unión Americana, las cosas están yéndole bien. El señor Obama, ¿qué méritos tiene superiores a los del presidente Correa para no hacer una cosa más o menos parecida? Porque a él le correspondió solucionar ese problema. Hubo, recordará usted, un descuido en alguna parte del manejo estatal y las burbujas comenzaron a reventarse. ¿Usted se acuerda? Voy con usted, mire, doctor. Gonzalo, en la vida yo creo que la mejor universidad es la experiencia. En los Estados Unidos, para salir de la crisis, se llamó a gente con experiencia. Se salió a través de la expansión del dinero. Se rebajó el interés casi a cero y se dijo, el que quiera dinero para emprender un negocio, aquí está el dinero. Activar la economía. Activar la economía. Pero, ¿quién fue el que tomó la decisión? El señor Alan Greenspan, que era un economista que creo que tenía 75 o 78 años cuando le llamaron. Hubo un clamor por alguien que maneje, porque es peligrosísimo soltar el dinero así, a rienda suelta, ¿no? Vino este hombre con esa experiencia acumulada, ¿no? Sabiduría y ponderación y madurez. Y dijo, muy bien, sí, es una economía responsable, la gente responderá, cogerá el dinero y no se irá a Europa de vacaciones, no se irá a los castillos en los Países Bajos, ¿verdad? Con aviones, soñando en las riquezas de las 1001 noches, sino gente de trabajo austera, cogió el dinero y puso empresas, pero se llamó alguien de experiencia, que había pasado por el sector público, el sector privado. Para ser ministro en los Estados Unidos usted necesita 55, 60, 70, pero haber pasado en la vida, no aquellos que la vida ha sido tan generosa que de un puestito oscuro a manejar toda una economía en una bonanza que se emborracharon, ¿verdad? Se emborracharon de poder, de riqueza, de sueños. Y cuando viene la realidad se niegan a verla. Así es que la experiencia... De la mochila al portafolio fue, pues no. De la mochila al avión, y con grifos de oro, dicen, yo no conozco este avión, ¿verdad? Sueño algún día conocerlo. Pero, Gonzalo, es la experiencia, poner a gente de experiencia. Señor presidente. Así es que no, yo no me quiero presentar de candidato. No sé mentir, no sabría cómo conseguir votos. Entonces la experiencia, llamar a gente de experiencia, llamar, decir, la situación del país es tan crítica. Mire, Gonzalo, ¿qué propondría usted? Usted sería un invitado. Yo le diría con todo gusto, perfectamente. Lo primero que diría, reducir el tamaño del Estado. Es ridículo que el Ecuador tenga más ministerios que los propios Estados Unidos. Mire, Brasil, para salir de la crisis, no son unos tontos los brasileños, un país el más desarrollado de Sudamérica, ¿verdad? Entonces, si hace algo, uno debe suponer que lo hace bien. Bajaron 7, 8, 10 ministerios y tenían menos que nosotros, que tiene aquí agencias atómicas, que automóviles, que el Ministerio del Buen Vivir, y miles de empleados públicos. No, con todo respeto, si hay desempleo, que se les pague una cantidad mínima para el Ministerio de la Alegría. Y le voy a decir una cosa, Gonzalo, lamentablemente este gobierno está haciendo un daño terrible a una generación.
le está castrando sus ilusiones y su gana de progresar, permitiendo que venga el empleo público. Venga, no sea pero si creativo. les pide el voto a los jovencitos, si está con esa consigna de pedir el voto a los jóvenes, Un país, ¿de qué tienen que agradecerle los jóvenes en este momento los chicos de 15 a 20 años? Nada, Gonzalo, los de 15 a 20 años que recién están saliendo a la vida, Claro. se encuentran ¿Qué con un les país espera? en crisis, en crisis. Mire, Gonzalo, hemos visto la prensa y la televisión nos enseñan las colas para un empleo Así humilde es, en el así metro, es, humilde. sí. Hay muchas Miles, vagonetas miles, en las casas. Sí. Miles, porque no pueden acceder al empleo público. Exacto. Entonces, Pero no Gonzalo, es porque no quieren trabajar, pues. no, el Se país tiene que ser desesperan por encontrar un puesto. exacto, productivo. Primero crear riqueza, primero hacer empresa Ok. y luego administrarla. Termina el programa el señor economista. Mire, Gonzalo, usted preguntaba qué hicieron los norteamericanos. La Así es, crisis Diego. fue extremadamente severa, 2007, 2008. Y acordémonos, la crisis proviene de una inadecuada regulación. La regulación financiera se relajó, había mucha liberalidad, Eso por le eso digo. empezaron a Ajá, sacar una se cantidad de descuidaron. productos, entre comillas, financieros, que terminó en una burbuja que arrastró a la sociedad norteamericana, sobre todo a los jóvenes. Hay un interesantísimo libro del Premio Nobel de Economía norteamericano Krugman, en el cual él señala con mucho conocimiento pues, de su propio país y de economía, que el problema más grave que hasta ahora tienen los Estados Unidos es el del empleo. Hay generaciones de jóvenes profesionales que no han logrado incluso hasta ahora conseguir empleo. Al parecer está habiendo una dinámica económica que le permite a la Reserva Federal aumentar las tasas de interés por primera vez en más de 8 años, creo, ahora en diciembre. Y esto, por lo demás, entre paréntesis, le genera un problema al Ecuador, porque le hace menos competitivo en la medida en la cual el dólar se aprecia frente a una cantidad de monedas, por ejemplo, las monedas de nuestros competidores regionales, Colombia, Perú, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué hicieron los norteamericanos? Tuvieron una política expansiva en su momento. Fíjese usted que precisamente, y ahí tal vez no se recuerda, Fernando, se le sacó a Greenspan de la dirección de la Fed, porque él tenía una visión más bien de desregulación y de liberalización, y se les puso a otros personajes. Han ido varios desde ese momento hasta ahora en un plan muy agresivo del gobierno norteamericano de expansión de liquidez, porque ese sí es un banco central que puede emitir y emite nomás lo que quiera y presta nomás. Leía en estos días que la Reserva Federal, o sea, el Banco Central norteamericano, ha comprado papeles, títulos del gobierno norteamericano y de las empresas en estos días, inyectando liquidez en la economía. ¿Para qué? Para expandir. Es decir, fue una política anticíclica expansiva. Lo cual, ¿qué quiere decir? Que en su momento lo que hizo el gobierno del presidente Correa no estaba de ninguna manera errado, porque hizo exactamente lo mismo en el momento de la crisis, 2009-2010. Pero mire usted, lo que ya era bueno en el momento de la crisis ya no es bueno ahora. Y los norteamericanos en este momento están otra vez incrementando tasas, modificando la política que obviamente sirvió para salir de una crisis brutal que hasta ahora, como digo, tiene consecuencias, dicho por premio Nobel, en tiene desempleo. consecuencias. Entonces, mirándonos en ese espejo, si queremos mirarnos, porque ahí fue también política expansiva, hoy día es el momento de modificar la línea, así como ellos están modificando porque han cambiado las circunstancias. ¿Qué habría que hacer? Muchas cosas. ¿Qué se puede hacer? Muchas cosas. No es cierto que no hay margen para hacer. Hay mucho para hacer. En el sector público, en el gasto público, en el sector de la inversión pública, en el sector de la inversión privada, en política comercial, en política de atracción de inversiones, etcétera, etcétera, etcétera. El tema es que hay que tener voluntad política para hacerlo. Escuché, y con esto termino, que en días pasados el actor DiCaprio va a entregar $3 millones, no, 3 millones y medio de dólares a la Amazonía. Para la Amazonía, para política de conservación. Conclusión que saco yo. Si era posible, pues un Yasuní como estaba planteado por el propio presidente, con voluntad política diferente. Ahí están, para muestra, $3 millones de una estrella, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo que con ese pequeño ejemplo de un botón de la camisa, de modificación, es necesario para el conjunto de la política económica. Y para eso se necesita voluntad política que implica modificar la manera como se vienen haciendo las cosas. Interesante, extraordinario. Muchas gracias, economista Diego Borja, y muchas gracias, doctor Fernando Santos.